Hola, bienvenidos a la clase de FIT número 1. Vamos a arrancar con un poquito de movilidad, ¿sí? 3 ejercicios, 3 vueltas. El primero de ellos, sentadilla de guerrero o warrior squats, en el cual voy a arrancar con las piernas ancho de hombros. Voy a bajar a sentadilla profunda. Voy a trabar un brazo con la pierna y con el pie, y el brazo que queda libre va a intentar tocar el techo. Vamos alternando un lado y un lado. Intento abrir lo más que pueda el pecho, no despego los talones del piso y alternamos un lado y un lado. Segundo ejercicio, movilidad de tobillo. En posición de estocada voy a intentar llevar la rodilla lo más adelante que pueda sin despegar el talón del piso, siempre manteniendo la línea con la punta de los pies o ligeramente hacia afuera. Hacemos 10 repeticiones con cada pierna. Primero con la derecha, después con la izquierda. Intento ir con la espalda bien derechita hacia adelante. Aprovechamos para estirar también un poquito el psoas. Tercer ejercicio, movilidad de hombros con bastón. Vamos a agarrar el bastoncito de los extremos con los codos bien estirados. Vamos a intentar llevarlo hacia atrás y hacia adelante. La idea de este ejercicio es no friccionar los codos tanto cuando el bastón va hacia atrás o va hacia adelante. Si me cuesta, lo que puedo hacer es agarrar un poquito más separado las manos, ¿sí? Si me cuesta poco, junto un poquito más las manos. Arrancamos de vuelta. 10 warrior squats. Fíjense cómo saco pecho, saco cola, intento mantener la espalda bien derechita, no despego los talones del piso, las rodillas siempre hacia afuera. Intento llegar al techo con la mano y alternamos 5 de cada lado, 10 repeticiones totales. Seguimos con movilidad de tobillo. Fíjense cómo la rodilla no se va hacia adentro con respecto a la punta del pie, sino que se mantiene hacia afuera. Seguimos con movilidad de hombros con bastón. 10 repeticiones. Intento no arquear la espalda, sin mantener las curvas normales. ¿Sí? No exagero ninguna curva. No flexiono los codos. Luego lento y controlado. 10 repeticiones. Última vuelta. Nuevamente 10 sentadillas de guerrero o warrior squats. Hacemos 5 de cada lado. Intento ahora, ya que la tercera vuelta, darle un poquito más de intensidad, hacer un poquito más de fuerza, abrir bien el pecho. Últimas 10 repeticiones con cada pierna de movilidad de tobillo. Ya que la tercera vuelta intento llegar un poquito más lejos con la rodillita, le doy más intensidad, exijo un poquito más.
Últimas 10 repeticiones de movilidad de hombros con bastón. Tercera vuelta. Agarro, si puedo, un poquito más cerrado con las manos para exigirme un poquito más. Muy bien, con esto finalizamos la entrada en calor. Vamos a pasar a la parte de activación o de zona media, en el cual tenemos que hacer 3 vueltas de 3 ejercicios. Uno de ellos es sentadilla pulso tempo, en el cual vamos a bajar de forma lenta y subir de forma brusca o rápida. Fíjense, con un disquito de 5 kilos pegado al pecho, voy a bajar a sentadilla profunda. Cuando bajo, separo el disco del pecho, bajo controlado, frenando el movimiento y me paro normal. Hacemos entre 5 y 6 repeticiones. Fíjense como no despego los talones del piso, las rodillas se proyectan hacia afuera. Las rodillas pueden pasar las puntas del pie siempre y cuando se mantengan alineadas con la punta de los pies o ligeramente hacia afuera y no despegue los talones. Segundo ejercicio, plancha, 30 segundos. Codos directamente abajo de los hombros, hombros, cadera y tobillos alineados en la misma línea. Aprieto fuerte la panza, contraigo glúteos y respiro normalmente. Tercer ejercicio, puente glúteo. Voy a apoyar toda la planta del pie en el piso, voy a apretar la panza y voy a levantar la cadera lo más arriba que pueda, siempre que no hiperextienda la zona lumbar. Sí, siempre apretando la panza como si hiciera un abdominal cortito, y subo y bajo de forma continua. ...20 repeticiones. Segunda vuelta, sentadilla pulsa tempo, bajo controlado. Fíjense cómo mantengo la espalda derechita, rodillas hacia afuera, no despego los talones, bajo controlado y me paro a una velocidad normal. Pasamos a plancha, 30 segundos y arrancamos ahora. Respiro normalmente, mantengo todo alineado. 30 segunditos. Y aflojo. Muy bien. Vamos a puente glúteo nuevamente. Segunda vuelta. Activación de zona media. Y arrancamos. 20 repeticiones. Tercera y última vuelta, sentadilla pulso tempo. Intento bajar un poquito más lento y subir más rápido. Activación de zona media.
con plancha, nuevamente 30 segunditos, comenzando ya. No elevamos la cadera, tampoco la bajamos, contraemos glúteos, aprieto la panza y mantengo, respiro normalmente. Aguanto un poquito más, son solamente 30 segundos. Y descanso. Muy bien. Últimos 20 puente glúteos. Y terminamos la parte de activación de zona media. Muy bien. Pasamos ahora al bloque de fuerza número 1, en el cual tenemos que hacer 5 vueltas de 12 cruz. Una de las primeras es el famoso push-up o flexión de brazo, en el cual dejo acá una progresión, ¿sí?, para pasar de lo más fácil a lo más difícil. En el primer ejercicio tenemos una inclinación que facilita este movimiento, en el cual hacemos el push-up sobre un cajón o una mesa o un sillón donde pueda hacerlo. ¿Sí? Vayan probando distintas alturas. Cuanto más alto sea el apoyo de las manos, más fácil va a ser. Cuanto más bajo, más difícil, ¿sí? Arrancamos con uno fácil, uno intermedio y ahora uno difícil. Lo clave de este ejercicio es mantener alineado como una posición de plancha, hombro, cadera y tobillo siempre en la misma línea, ¿sí? No arquear y no perder la neutralidad de la espalda. Otra forma de progresión es hacer el push-up con rodillas, ¿sí? Ya es un poquito más difícil. Fíjese que los codos no se van hacia afuera, sino hacia atrás y hacia afuera. El pecho tiene que llegar al piso o el cajón, ¿sí? Y apoyar entre las manos. Y bueno, el último push-up sería el normal, que sería para un nivel avanzado, ¿sí? Terminado este tutorial, prueben ustedes cuál pueden hacer, cuál les sale mejor. Consulten a su profesor, ¿sí? Fíjense los errores. No bajar, llevar los codos directamente hacia afuera, ¿sí? Y perder la neutralidad de la espalda, como muestra a continuación, ¿sí? Fíjense cómo subo todo doblado y bajo, también perdiendo todo tipo de neutralidad y activación de zona media. Muy bien. Ahora sí, explicado esto, pasamos al bloque 1 de fuerza, en el cual tenemos que hacer 5 vueltas de sentadilla copa con pausa. ¿Sí? Voy a agarrar una kettlebell, una mancuerna, una mochila, un bidón, lo que pueda usar. Voy a bajar a sentadilla, voy a marcar la posición un segundito y voy a subir a máxima velocidad, ¿sí? Fíjense, muy parecido a la sentadilla a pulso, pero el peso se mantiene pegado al pecho, ¿sí? Rodillas hacia afuera, talones apoyados, panza apretada. Muy bien, pasamos a los push-ups, en el cual tenemos que hacer entre 6 a 15 repeticiones dependiendo del nivel que tengamos, ¿sí? Si tengo alguna forma de agregarme peso, pues ya los push-ups son fáciles, lo hago con una mochila, un disco en la espalda, ¿sí? En este caso yo hago 10, ¿sí? Van a poder elegir entre 6 a 15 repeticiones y cualquiera de las progresiones que mostré antes, ¿sí? Bien, con de vuelta pasamos a la segunda. Muy importante el descanso entre cada serie, ¿sí? No hacemos todo seguido. Esta es una parte de fuerza en el cual tenemos que descansar un poquito entre serie y serie para poder mantener la calidad de movimiento. Seguimos descansando un poquito, 30 segunditos y arrancamos segunda vuelta.
8 sentadillas copa con pausa. Bajo controlado. Marco un segundo abajo y subo a máxima velocidad. Si es posible, en cada ronda puedo ir aumentando el peso o la dificultad, como manteniendo un poquito más la pausa abajo. Muy importante no desactivar la zona media cuando bajo, no aflojarme, ¿sí? No llevar las rodillas hacia adentro, no llevar la cadera directamente hacia atrás o las rodillas muy hacia adelante, sino un punto medio, ¿sí? Fíjense, no despego de los talones, bajo controlado, cadera hacia atrás y rodillas hacia adelante. Muy bien, seguimos con las flexiones. Acuérdense que el ancho de brazos es ancho de hombros o un poquito más afuera, ni muy ancho ni muy estrecho, y cuando bajo el pecho apoya entre las manos, ¿sí? Entre los dedos gordos, y los codos van hacia afuera y hacia atrás. Termina la segunda vuelta, descansamos un poco más y arrancamos con la tercera. Recuerden que la pausa es muy importante entre series, ¿sí? Esto nos va a permitir mantener la calidad de movimiento, bajar los riesgos de lesión, ¿sí? Y si puedo, subir la intensidad entre serie y serie, ¿sí? Además de no perderla. Arrancamos con la tercera vuelta, 8 sentadillas copa con pausa. Muy bien, pasamos a las flexiones o los push-ups. Recuerden que si en cada vuelta me voy cansando, puedo bajar un poquito la dificultad o la intensidad con cualquiera de las progresiones que mostré hace un ratito. Muy importante mantener la calidad de movimiento, no perder la activación en la zona media. No apurarse con progresiones que no me salen, ¿sí? Mantengo la intensidad en un rango que yo pueda ejecutarlo correctamente. Ser pacientes y de a poquito vamos a ir mejorando. Cuarta vuelta, 8 sentadillas copa con pausa. Seguimos con las flexiones de brazo, entre 6 y 15 repeticiones. Muy importante mantener la cantidad de repeticiones que elegí al principio.
Estamos llegando a la última vuelta. Movemos un poco los brazos. Si estoy cansado, hacemos un poquito de movilidad. Estiramos el pectoral, cuádriceps. Nos concentramos para la última serie. Muy bien, y arrancamos la última serie. 8 sentadillas copa con pausa. Peso en el pecho, ¿sí? No abajo ni muy arriba. Ni una pausa arriba, no me aflojo arriba, mantengo la tensión en todo el cuerpo. Últimas flexiones y pasamos al bloque 2. Muy bien, terminado el primer bloque. Continuamos con el bloque 2, en el cual tenemos que hacer lo siguiente: 3 vueltas, ejercicio, floor press a un brazo. Muy importante acostarse, ¿sí? Ponerse de costado, pegarse el peso al pecho y levantarlo girando todo el cuerpo. No agarrarlo solamente con el brazo, ya que puedo lastimarme el hombro. Fíjense, el codo baja bien pegado al cuerpo, toca el piso y empujo. El antebrazo siempre se mantiene vertical o apuntando el techo. La espalda apoyada en el piso, los pies apoyados o estirados, es indiferente. Hacemos 12 repeticiones con cada brazo. En este caso se puede usar una mancuerna, un bidón, una botella, una pesa rusa, un disco, una barra, lo que tenga a mano. Segundo ejercicio, para este necesitamos un banco o una silla y lo que vamos a hacer es una sentadilla a una pierna al banco, y levanto una pierna, bajo controlado, me siento y me paro. La pierna que está en el aire no hace nada, la fuerza la hace la que está apoyada en el piso. Muy importante, la rodillita no se vaya hacia adentro, ¿sí? Mantengo activado el glúteo medio con la rodilla hacia afuera. Hacemos 8 sentadillas con cada pierna. Me es muy difícil, me es muy fácil. Para que el ejercicio sea más difícil, el banco va a tener que ser más bajo. Para que sea más fácil, más alto, ¿sí? Yo en este caso lo que hice fue agregarle un disco al banco para que quede justo a mi altura. De esta forma puedo agregarle una toalla, un toallón, un disco, un banco más alto, ¿sí? Busquen una altura adecuada en el cual me permita hacer 8 repeticiones sin ningún tipo de problema y manteniendo bien la técnica. Terminada la primera ronda, descansamos un poquito y continuamos. Continuamos, segunda vuelta del bloque número 2, floor press a un brazo, 12 con cada brazo.
So in, say it again. So in, make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weed, so in, say it again. So in, make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weed, so in, say it again. So in, make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weed, so in, say it again. So in, make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Muy bien. Pasamos las sentadillas a banco a una pierna. Fíjense cómo no me dejo caer hacia atrás, sino que bajo controlado, frenando el movimiento. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming. Rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weed, so in, say it again. So in, make that money, throw it in. Booty bouncing, go ahead. Muy bien, descansamos un poquito y pasamos a la siguiente vuelta. Muy bien, fíjense cómo levanto la pesa rusa de costado, como si fuera una posición fetal, con los ambos brazos, la coloco arriba mío y después la empujo. ¿Sí? 12 repeticiones con cada brazo. Muy bien, pasamos a las sentadillas a banco, a una pierna. 8 con cada pierna. Últimas repeticiones, muy bien. Pasamos al bloque de cardio, en el cual tenemos que hacer un AMRAP de 12 minutos, o sea, mayor cantidad de vueltas en 12 minutos, de 2 ejercicios, sentadillas y sit-ups. Arrancamos con 2 sit-ups,
después 2 sentadillas, después 4, después 4, 6, 6, 8, 8. Le voy agregando 2 reps por cada ronda. Y entre ronda y ronda 5 burpees. Comenzamos ya. 12 minutos, mayor cantidad de vueltas. Arranquen a un ritmo tranquilo, no se apuren y manténganlo durante los 12 minutos. 2 sit-ups, 2 sentadillas y 5 burpees para la primera ronda. Cuatro sit-ups, 4 sentadillas y 5 burpees para la segunda ronda. No me apuro, mantengo el ritmo, dale. Sentadillas técnicas, bajo bien, hasta abajo, rodillas hacia afuera, no despego los talones. Burpee, pecho al piso, me paro. Pecho al piso, me paro. No hace falta subir con un salto, puedo subir como si fuera una estocada. Muy bien. 6 sit-ups, 6 sentadillas y 5 burpees. Cada vez las rondas van a ser más largas. Intento mantener el ritmo, no aflojo. Dale que esto recién arranca. Se empiezan a hacer un poquito más largas las series. La fatiga se empieza a sentir, dale, pero no aflojo.
Vamos, queda poquito todavía. Último esfuerzo, últimos minutos. Sigo sumando repeticiones, dale. No aflojo. Últimos segundos, dale, no vale parar hasta los 12 minutos. Sigo sumando últimas repeticiones. Dale, 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 dale. Queda poquito. Último esfuerzo, dale. Muy bien. Y terminado los 12 minutos. Aflojo, descanso, tomo aire, tomo agua. Perfecto. Bien, y ahora vuelta a la calma. Vamos a estirar un poquito los cuádriceps. Me sostengo de algo. Me agarro el empeine. Me llevo el talón a la cola y mantengo las rodillas pegadas, así no separo la pierna. Cambiamos de pierna. Mantengo, respiro profundo. Mantengo un poquito más. Y cambio. Muy bien. Tenemos una pierna arriba de un cajón. No hace falta que esté estirada. Sí, puedo flexionar un poquito. Y llevo el pecho hacia adelante con la espalda lo más derecho que puedo. Y mantengo. Estiramos isquiotibiales. Cambiamos de pierna. Respiro profundo. Intento relajarme. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Para sentar voy a cruzar una pierna. Voy a agarrarla con el brazo contrario. Y voy a girar con el tronco hacia atrás. De esta forma estiramos glúteos. Cambio de pierna. Llevo la rodilla bien hacia el pecho. Me abrazo con la pierna. Y giro el tronco. Muy bien. Gemelos. Apoyo toda la planta del pie. Apoyo las manos en el piso. Intento mantener la pierna bien estirada. Bien, me paro, los isquios en la cadena posterior, los pies, me paro despacito, tiramos psoas y tríceps, una rodilla apoyada en el piso, la otra pierna hacia adelante, llevo la cabeza hacia adelante con la espalda bien derecha y estiramos los tríceps
llevando la mano hacia atrás como si me arrancara la espalda y mantengo. Cambiamos de lado. Bien, ejercicio. Hombritos. Cruzo la mano para delante del cuerpo. El brazo me lo llevo más al pecho y mantengo. Lado. Y por último cuello, me llevo la cabeza a un lado con un brazo, mantengo, me relajo, respiro profundo, cambio de lado y muy bien. Aflojo, gente, muchas gracias por sumarse a esta clase de FIT. Nos vemos en las próximas versiones. Y muchas gracias por elegir.